Para nosotros es un placer, de verdad que me llena mucho de emoción compartir esta entrevista con Laureano. Además, somos RCTvistas los dos y Laureano ya lo conocen. De todas maneras, les comento por si acaso que es humorista, que es UCBista como yo, estudió ciencias políticas y bueno, descubrió esto del arte del humor, sobre lo cual en breve nos va a explicar. Laureano, gracias por acompañarnos. Isnardo, un gusto verte de nuevo y recordar cómo lo hacías aquellos hermosos tiempos que vivimos en Radio Caracas Televisión. Por cierto, ¿cuándo descubriste que definitivamente, bueno, estudiaste ciencias políticas y has llevado el humor a la política? Pero ¿cuándo descubriste que de verdad eras humorista, que ese era tu camino? Bueno, mira, Isnardo, eso es algo que realmente uno va descubriendo poco a poco, porque, y sobre todo lo descubres no por ti, sino en relación con la gente que te rodea. Me explico. Una cosa muy curiosa que le pasa al humorista es que él no se siente humorista, sino que él tiene su manera de ver la vida. Como decía Pedro León Zapata, tiene ese defecto con el que nace. El humorista es un ser defectuoso que mira la vida defectuosamente. Entonces, claro, la gente, el que está alrededor tuyo, empieza a decir, oye, vuelve a repetir aquello y vuelve a contar la cosa, y te llaman a otro grupo, mira, cuéntale a ellos lo que nos acaba de contar. Entonces uno va descubriendo que uno dice cosas en serio y la gente se ríe. Y entonces, bueno, el siguiente paso es o te dedicas a eso y tratas de sacarle provecho, o te dedicas a otra cosa. Eh, Naciste en las Islas Canarias, pero eres más venezolano que muchos y amas a este país, tanto que te ha acarreado numerosos problemas con los distintos gobiernos, porque Sí. tiene su particularidad, pero también pasaste tragos amargos, por ejemplo, con Carlos Andrés Pérez en una oportunidad que le escribiste algo a Emilio y te llamaron para el ministerio. Entonces, no ha sido fácil la trayectoria. No ha sido. Realmente hemos tenido siempre problemas con los gobiernos, el humor, pero sin duda alguna nunca, nunca como en los tiempos que vivimos desde el año 99 a esta parte, ¿no? Porque es otra cosa. Es decir, los gobiernos anteriores no eran unos gobiernos que tenían un sistema de persecución de la disidencia o de la opinión divergente. Incluso por el contrario, muchas veces hasta la financiaban. Los gobiernos que teníamos antes financiaban el cine, que les criticaba duramente, y financiaban el teatro, que les hacía mostrar todas sus debilidades y todas sus inconsecuencias. Pero, o sea, más que todo les molestaba algo y te lo hacían notar con algún tipo de acción. Pero lo que vivimos después es un sistema diseñado para acallar completamente la disidencia, para exterminarla y para hacer que el miedo te lleve al silencio. Ha logrado esa política de Estado, no de Estado, porque el Estado es otra cosa, y bueno, tú de eso nos puedes dar clases, pero esta política del gobierno ha mermado el espíritu de Laureano. No, no. La verdad es que yo sigo en lo mismo. O sea, yo sigo haciendo lo que creo que debo hacer y diciendo lo que creo que debo decir. En este momento estoy fuera de Venezuela y entonces siento que puedo decirlo con un poquito más de libertad que a lo mejor la que tienes tú en este momento para decir cosas. Entonces, yo digo que bueno, que si uno tiene esta posibilidad de hacerlo desde aquí, pues hacerlo mejor todavía. Y creo que, o sea, yo sigo pensando que las cosas van a cambiar y que vamos a encontrar nuevamente el destino de libertad y de progreso que nosotros merecemos. ¿Lo piensas porque percibes como estudioso de la política de que hay elementos suficientes para creerlo, o porque, bueno, tienes fe, como tenemos todos, de que definitivamente en algún momento va a pasar, o la combinación de ambas? Bueno, más que todo, Isnardo, tengo fe, porque en verdad
elementos, si te soy honesto, elementos no tengo tantos. Más bien cuando uno ve los elementos de la realidad, uno se deprime un poco en el sentido de que los elementos más bien indican que no está fácil. Pero mi esperanza radica más que todo en una fe. Y esa fe es la fe en el alma venezolana, en nuestra inteligencia, en nuestra manera de ser. En lo que yo veo, o sea, he tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares donde hay venezolanos en distintas partes del mundo y yo me reconcilio con esto de ser venezolano. Me parece que es una gran cosa que estamos pasando por uno de los peores momentos de nuestra historia cuando uno hace eso que Carlos Andrés Pérez llamaba una introspección retrospectiva, como mirando hacia adentro y hacia atrás. Uno lo que ve es que nunca Venezuela había tenido un momento como este, porque nosotros hemos tenido momentos como el de Pérez Jiménez, o momentos como el de Gómez, o como Guzmán Blanco, etcétera. Pero en medio de todo, el país, aún con arbitrariedad y autoritarismo, mostraba avances. O sea, Gómez construyó carreteras, Pérez Jiménez construyó un montón de cosas. Es decir, el país que dejaron fue, al menos en términos de infraestructura y de algunas cosas que no les justifica, por supuesto, pero fue un país mejor. Sin embargo, no será el caso de la Venezuela que salga de este momento. Entonces, cuando uno ve, repito, la historia, uno se da cuenta de que este es uno de los peores momentos. Yo quizás si lo comparase con otro momento de nuestra historia, sería con el año 14, con el año de la guerra a muerte, de Boves y todo esto. Ahora, Laureano, estás fuera del país, estás, mejor dicho, fuera del país por circunstancia, porque te agarró esto de la cuarentena, o has podido entrar y salir de Venezuela sin que te moleste. Bueno, yo llevo casi 2 años que salí. No por ninguna razón en particular, ni por ninguna persecución especial, más allá de las persecuciones que tenemos todos más o menos parecidas. Creo que necesitaba un poquito de respirar. Mis posibilidades de trabajo en Venezuela se estaban complicando y bueno, y podía hacer cosas fuera. Entonces, bueno, salí de una gira y fui conectando una cosa con otra y me ha tenido fuera. Pero bueno, yo vivo en Caracas, mi mente está en Caracas y mi corazón está en Caracas y las noticias que leo son las noticias de Caracas y pienso que pronto volveré. Amén. Vamos a remontar al año 98. Si no, yo justo entré en Radio Caracas en el año 98 y creo que en ese mismo año fue cuando saliste de La Rochela. ¿Por qué Sí. saliste de La Rochela? Decidiste, hay historias, en algunos casos, que, bueno, hubo diferencias con la forma como se estaba manejando en ese momento la gerencia de la Rochela. ¿Ese fue tu caso? ¿Tú saliste de La Rochela por otras circunstancias? Bueno, sí, a ver, discrepancias. Las discrepancias tenían siempre altibajos en el canal dependiendo de la gerencia que nos tocase, ¿no? Que trataba de imprimirle sus características al programa. Y el programa también era un programa rebelde, un programa que tenía su propia lógica. Entonces, lo que yo sentí es que, o sea, en La Rochela fue surgiendo la posibilidad de hacer un nuevo estilo de humor. Y Emilio y yo pensamos que podíamos hacer algo juntos y fue lo que hicimos después de La Rochela, un programa de humor de pareja que se llamó Humor a Primera Vista, que tuvo en una temporada nada más, no le fue bien en los números, no era un momento en el cual el canal tampoco estaba bien en los números frente a su principal competidor, entonces el programa fue acusado de ser demasiado intelectualoso y de no subir cerro, etcétera, etcétera, esas cosas que pasan a veces en los canales de televisión. Y entonces, bueno, ya al final yo decidí pues salir de la televisión. ¿Eres realmente pana de Emilio Lovera? Amigo. Sí, cómo no.
somos como hermanos. O sea, Emilio y yo me quedo en su casa cuando he ido a Estados Unidos, que allá, y él se queda en la mía. Yo voy a Oriente, a donde tiene su casita en la playa, y me quedo allí con él. Es más, yo tengo un cuarto en su casa, y él en mi casa, La Victoria, también tiene un cuarto. O sea, nosotros tenemos una gran amistad, y además somos muy buenos compañeros de trabajo. ¿Alguna discrepancia importante que no se te haya olvidado con Emilio? Que por supuesto, pues eso pasa en las mejores familias. Uno dice, no, yo tuve tal problema con otra persona, ya superado, pero sí ha habido alguna discrepancia en algún momento que no se te haya olvidado, que los haya marcado a ambos. No, Isnardo, la verdad es que tenemos una amistad basada en el mutuo respeto, y Emilio, o sea, nos queremos mucho, y además nos admiramos ambos. A mí me sorprende que Emilio me admire a mí. Yo lo admiro a él con toda justificación y razón. Pero entonces, ah, tenemos buena amistad, y bueno, creo que cuando hay momentos así complejos, ambos tenemos capacidad de hablar, de ceder, en fin, no hemos tenido ningún, como dicen los españoles, ni un sí ni un no. No hemos tenido ni un sí ni un no. Una de tus mejores imitaciones ha sido la del Papa Juan, ahora San Juan Pablo II. ¿No sientes alguna diferencia entre San Juan Pablo II y el actual Papa Francisco? Porque está muy cuestionado Francisco por algunos, no por todos, pero está cuestionado. Sí. Sí, bueno, hay diferencias naturalmente entre Francisco y San Juan Pablo II, y también con Ratzinger. Estilos, cada papado tiene un estilo diferente. Bueno, y nada, el Papa Francisco, para nosotros los venezolanos, hemos tenido algunas discrepancias con algunos puntos, pero bueno, yo creo que él debe tener las mejores intenciones para con nosotros, sin duda, y como siempre suele ser el Papa para con la humanidad misma, ¿no? ¿En cuáles puntos hay discrepancias? Bueno, quizá en la percepción del conflicto político que vive Venezuela. Nosotros los venezolanos quizás lo percibimos de una manera más radical, podríamos decir la palabra. O sea, porque claro, también nosotros llevamos 20 años padeciéndolo. También, por otro lado, entiendo que para un jefe de la iglesia la prudencia es importante. No puede estar diciendo cosas duras de ningún gobierno. Tampoco lo hizo Juan Pablo II. Juan Pablo II, bueno, fue al Chile de Pinochet, y bueno, no condenó a Pinochet, fue al Chile a la Cuba de Fidel, y tampoco lo condenó. Sin embargo, sí decía cosas como muy precisas y puntuales que marcaban esa discrepancia, ¿no? No, y Yo, por ejemplo, yo, en la Chile de Pinochet habló, si no me equivoco, en el propio estadio donde mataron a Jara, o sea, donde lo torturaron, y dijo cosas muy interesantes allí. sí, por eso el Papa Juan Pablo II tenía una manera de decir las cosas muy particular. Y en la misma Cuba, cuando dijo que el mundo se abra a Cuba y Cuba se abra al mundo, ¿no? Era un mensaje como decir, bueno, aquí la cosa tiene que ser dando y dando, pajarito volando. De los actuales personajes que rigen los destinos de Venezuela, ¿cuál te parece el más de cuidado? El más de cuidado. Sí. Bueno. No, descuidado. Sí. Bueno, Isnardo, hay varios, pero fíjate, la cosa está tan complicada que incluso decir cuál es el más de cuidado puede ser un poco que lo lleve a uno a tener más cuidado todavía con ese personaje. Entonces, pero ahí, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quiénes son estos dos o tres que son de mayor cuidado, ¿no? Que son realmente los que llevan
la batuta de la política nacional. También eres imitador, pero a ninguno de estos personajes lo has imitado ni siquiera a lo interno, no públicamente. O definitivamente no quieres ningún tipo de imitación con ellos. No, bueno, Isnardo, yo he dejado un poco el tema de las caracterizaciones y de las imitaciones y mi humor se ha ido yendo hacia otro lado. Lo que sí hago, por ejemplo, es que tampoco los nombro directamente. Es decir, busco la manera de nombrarlos, que la gente sepa que estoy hablando de ellos, pero como son de cuidado, entonces uno, parte del cuidado es que no te agarren especial indignación contigo, porque eso complica las cosas, como ya lo sabes, ¿no? Siempre se ha dicho de que, de hecho, yo hace unos meses atrás tuve la oportunidad de pasar por Quinta Crespo y la oportunidad de entrar a Radio Caracas Televisión y conversar con las poquitas personas que quedan allí, pero el canal siempre ha estado con el deseo de volver. Si Radio Caracas volviese, ¿tú estarías en Radio Caracas, Laureano? Podría ser, podría ser. Sería interesante, o sea, yo creo que si Radio Caracas vuelve, que creo que va a volver, en algún momento va a volver, seguramente habrán elementos de nostalgia. Yo no sé si para trabajar y volver a la televisión, no lo tengo tan claro, pero sí quizá para hacer a lo mejor un especial de La Rochela o alguna cosa de ese tipo que sea una contribución a la vuelta del canal. ¿Extrañas los editoriales de Tal Cual? Los extraño porque, fíjate, bueno, yo sigo escribiendo para Tal Cual. Sí, sí, claro, pero me sí, refería a ese momento en sí, particular. sí, a lo que te refieres exactamente los extraño porque para mí fue una cosa que marcó una diferencia en mi escritura de humor, porque cuando Teodoro puso esa responsabilidad de los editoriales de los días viernes, yo me sentí, bueno, que tenía que estar a la altura, porque Teodoro era una figura sumamente relevante y su opinión era muy precisa. Y entonces yo sentía que tenía que, desde mi lugar, que era el humor, estar también a la altura. Y eso me ayudó mucho a hacer cosas, bueno, que me parecieron que fueron afortunadas en algunos casos. No, definitivamente fueron geniales. ¿Tu relación con Teodoro, sientes que fueron injustos con Teodoro? A Teodoro lo acusaban de jugar una doble partida con el gobierno, de apoyar a Chávez, de ser izquierdoso, de múltiples cosas, como también creo que te ha pasado a ti en las redes, como nos ha pasado Sí, a todos porque no escapamos. sí, Pero sí. tu relación con Teodoro. Teodoro es una persona a la que yo admiré muchísimo. Era una muy buena relación. De hecho, la circunstancia de que él pusiera la responsabilidad de los editoriales de los viernes en mis manos me hizo tomarle además un afecto especial, y a partir de ahí teníamos más cercanía y relación. También cuando tuvimos el juicio por el artículo aquel que yo escribí, eso también nos unió porque tuvimos que ir a los tribunales juntos en Barquisimeto. Entonces, bueno, eso hizo que tuviésemos más contacto. Teodoro fue un hombre admirable en muchos sentidos, y sobre todo porque tenía línea de pensamiento propia y criterio propio. Y eso molestaba a mucha gente. Teodoro, cuando veía algo que estaba bien, fuese del lado que fuese, lo decía, y lo malo también. Teodoro luchó bastante contra el régimen político instaurado en Venezuela a partir del año 99. Muchísimo. Y sus editoriales fueron quizá en algunos casos de los más duros que hubo contra Chávez. De modo que creo que bueno, que todos hemos ido cambiando en estos 20 años. Creo que mucha gente, incluso que votó por Chávez en su momento, fíjate que Teodoro se fue del MAS, o sea, el que era su obra, para que el MAS no apoyara la candidatura de Chávez. Y además, si nos vamos más atrás, Teodoro, cuando nadie cuestionaba el socialismo, Teodoro escribe Checoslovaquia, el socialismo como problema, que fue un acto de disidencia intolerable para el bloque soviético cubano, porque significaba
el apostar a un socialismo que tenía que ser democrático y no una dictadura como estaba planteado en el socialismo real. Laureano, si te ofrecieran un cargo público, ¿lo aceptarías? No lo sé, yo no me ubico en esa perspectiva. Yo no sé si yo tendría esa habilidad y se requiere una serie de condiciones que yo no sé si tengo para eso. Pero como dicen los políticos, si el pueblo me exige un sacrificio, yo sin duda alguna no defraudaría a mi pueblo. Nunca lo abandonaría. Y si me piden la candidatura presidencial y me obligan a ser presidente, bueno, yo con resignación lo asumiría. ¿Has tenido contacto con alguna de las naves nodrizas? No. No, pero es que mira, ¿qué están pasando, Isnardo? Tantas cosas raras. Resulta que ahora estamos en medio de una invasión extraterrestre, como si fuera poco. Además, Adriana Asís creo que dijo en estos días que todo esto del coronavirus y todo es parte de una estrategia intergaláctica. Bueno, sí, a mí no me extrañaría porque acuérdate que el intergaláctico está por ahí. Laureano, se nos agotó el tiempo. Un millón de gracias. ¿Ah? Muy rica la entrevista. No, gracias. Bueno, imagínate, ¿cómo no va a ser rica una entrevista contigo? Un gran abrazo sin coronavirus, por cierto. Gracias. Cuídate mucho, Isnardo. Un gusto de verte y bueno, siempre pendiente de las cosas que haces y felicitándote por tu trabajo y por tu compromiso con el periodismo en Venezuela. Gracias, Laureano. Imagínate, esas palabras me honran. Un gran abrazo. Un abrazo.